En este vídeo te voy a hablar de 7 principios que te van a ayudar un montón a poder pues, incrementar tu porcentaje de cierre en llamada de venta. O sea, básicamente que muchas más de las personas que estás haciendo llamada con ellas que puedan entrar en tus servicios y que puedas literal pues, cambiarles la vida. Así que vamos a ello. Primero de todo, el pre-llamada. Esto es algo que muy pocas personas pues, tienen en cuenta y es el hecho de que es súper importante como sí, que tu cerebro lo puedas preparar para el éxito, ¿no? Y al final el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginado, por eso yo siempre lo que hago antes de empezar una llamada de venta es, los 5 minutos antes o así, pues simplemente visualizar como que esa persona ya ha entrado, ¿sabes? Siempre me gusta, por ejemplo, cuando alguien entra, darle la bienvenida, si alguno de la mentoría pues está escuchando este vídeo lo sabrá, y siempre visualizo eso, ¿no? Como dando la bienvenida a la persona, ¿no? Digo, primero de todo, imagínate que hablo con alguien que se llame, yo qué sé, Ramón, por ejemplo, ¿no? Pues ya visualizo como, primero de todo, Ramón, bienvenido, me alegro muchísimo de que hayas entrado, tal, ¿sabes? Pero de forma como súper honesta, porque es así, ¿sabes? Sé que cuando alguien entra, o sea, me encanta, porque sé que le puedo ayudar un montón, así que eso es lo primero que visualizo. Luego también visualizo cómo le doy la bienvenida a la comunidad, ¿sabes? Siempre digo, por ejemplo, ¿no? Visualizo el mensaje que suelo dar, que obviamente es diferente en cada caso, pero digo, bueno, por ejemplo, algo tipo, buenas, os presento a Ramón, Ramón es, y yo qué sé, pues lo que sea, ¿no? Es fisio, tiene su clínica, o es fisio, está trabajando por cuenta ajena, tal, y pues eso, ¿no? Sea lo que sea, pues visualizo también eso, y luego también visualizo que yo estoy pues en paz, que estoy disfrutando, que estoy pues aquí como, sí, como guay de la llamada, ¿no? Pasándomelo bien, sabiendo que estoy ayudando full a la otra persona, y esto lo que hace es que yo toda la llamada pues pueda estar sí, como así básicamente en este estado, ¿no? Porque como digo, mi cerebro sé que no distingue lo que es real y lo que no. Por tanto, sé que puedo primero imaginarlo como que eso ya ha pasado y luego literalmente es muchísimo más fácil de que pase. Así que el primer punto, para mí el primer principio clave es la parte pre-llamada, porque mucha gente lo que hace es directamente pues prepara un momento, entra y ya pum, empieza, ¿sabes? Pero sé que si tú estableces el pre-llamada mucho mejor, te va a ayudar y te vas a sentir mucho más cómodo en la llamada, vas a estar mucho más presente con la persona, la vas a poder ayudar mucho más y, bueno, muchísimas otras cosas. Así que esto, como digo, primer punto. Luego, segundo punto, para mí de lo más importante es la convicción emocional. O sea, es súper importante que tengas mucha convicción emocional y eso es la mejor estrategia de venta que tú puedes tener. Porque yo, por ejemplo, al ver continuamente, ¿no?, las personas de la mentoría, que son los fisios, PNIs, profesionales de la salud, etcétera, cómo están cambiando su realidad, literalmente, pues gente que estaba en su clínica o gente que combinaba trabajos, que no tenía nada de tiempo, que cobraba súper poco, que no podía trabajar como quería. Ahora mismo estar trabajando 100% online o combinando presencial y online, al tener tiempo, el que puedan cobrar mucho más, no sé, 5, 10, 15, 20K incluso al mes ciertas personas, eso, ¿no? Pues trabajando de lo que les gusta, ¿no? Y teniendo tiempo, como digo, etcétera. Claro, sé que eso es un cambio muy grande, ¿sabes? Y eso lo puedes ver, por ejemplo, en Instagram, en Ricardo_Pro, o si no, también en YouTube, en los testimonios que tengo por aquí, ¿no? Que verás muchos ejemplos de todo esto que te estoy diciendo. Claro, yo simplemente sé que lo único que tengo que hacer es, también, incluso antes de la llamada, o durante la llamada, pero sobre todo al principio, antes, es tener esta convicción emocional de, es que sé que esta persona con la que estoy hablando le puedo ayudar como he ayudado a tal, 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 tal. Seguro que tienes nombres de otras personas a las que tú has ayudado. E igual si no has trabajado nunca a nivel online, por ejemplo, si estás empezando, pues tienes muchas personas a las que has ayudado mucho a nivel presencial. Puedes simplemente recordarte cómo has ayudado a esas personas, cómo literalmente les ha cambiado la vida, y esa convicción emocional es lo que te va a hacer vender mucho más que cualquier estrategia de me dice esto y le digo lo otro, ¿sabes? Que está muy bien, pero como digo, la convicción emocional viene primero. Y también la convicción emocional para mí viene de la mano de sentirte full merecedor de que esa persona entre, y para eso es sentirte como que literal el servicio que le cambia la vida, que tú estás dando full con sí, con esa persona y con todas las que están trabajando contigo, ¿no? Por eso para mí también algo que me da mucha convicción emocional es siempre dar el mejor servicio posible a cada una de las personas que trabajan conmigo. Si te fijas, estamos hablando de ventas, pero me centro en que estoy dando el mejor servicio posible a cada una de las personas, y eso, en plan, te da que puedas luego vender mejor. Porque claro, ¿cómo no le vas a vender algo o ofrecer algo a alguien cuando sabes que le cambia la vida, cuando sabes que tú estás full por él, que hay un montón de resultados de otras personas, que han cambiado su realidad, etcétera, etcétera? O sea que, segundo punto, como digo, convicción emocional. Como más convicción emocional tengas, es que literalmente te vas a llevar como todas las ventas a otro nivel, pero simplemente por esto, porque sabes que puedes ayudar a la otra persona y es como, no way, sabes que no entra. De hecho, veía un ejemplo de Alex Hormozi, que hablaba él de cómo, sí, un ejemplo de la convicción emocional, ¿no? Y él decía, imagínate, por ejemplo, Bitcoin, cuando estaba en 10.000, ¿no? Y que tú estuvieras dudando de si comprarlo o no, ¿vale? Y tú
te ves a tu yo del futuro, en lo que sea que esté Bitcoin ahora, 100.000 o lo que sea, y tú estás viendo a este yo del futuro, viendo al yo del pasado, decidiendo si iba a comprar Bitcoin o no, cuando estaba en 10.000 versus ahora que está en 100.000, ¿no? Dice, ¿cómo sería la convicción emocional con la que le transmitirías, o sea, desde este yo a tu yo del pasado que comprara? Sería como, no, tío, o sea, es como, a ver, lo tenemos que hacer, no sé cómo lo vamos a hacer, pero es como inevitable que tienes que comprarlo, vamos a decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que literalmente habrá pasado de 10 a 100K, en este caso digo el ejemplo de Bitcoin, ¿no? Pero trasladándolo a tu servicio, sabes que esa persona pasará de la situación actual a la deseada y que eso le va a cambiar su vida. Por eso es como, me gustó mucho ese ejemplo para ver esa convicción emocional, y por eso decía mucho lo de mejorar al máximo tu servicio, dar lo máximo a las personas que están trabajando contigo, etcétera, porque eso te dará mucha convicción emocional, te hará sentirte merecedor, o sea, hará un montón de cosas que eso te harán como vender mucho mejor. Así que eso, como digo, segundo punto. Luego, tercer punto, también clave, es mucho más fácil resolver obstáculos que objeciones. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Obstáculos es antes de explicar la oferta, o sea, antes de explicar tu servicio. Las objeciones son después. Por ejemplo, si la persona te dice que no tiene tiempo o lo que sea, pero eso te lo explica antes de que tú le expliques tu servicio, eso es un obstáculo. Si te lo dice después de que tú le expliques tu servicio, eso es una objeción. Es eso, es mucho más fácil que tú puedas resolver los obstáculos que no las objeciones, porque cuando tú resuelves un obstáculo, la persona ve como que estás de su lado. En cambio, cuando tú intentas resolver una objeción, muchas veces la persona piensa que es como, guau, me quiere vender, ¿sabes? Por eso, si alguien te dice que no tiene tiempo, imagínate, ¿no? Alguien te dice que tiene poco tiempo a la semana, yo siempre le digo, ok, ¿y cuánto tiempo tienes más o menos? Y me dice, pues lo que sea, ¿no? Pues mira, podría dedicarle 1 hora al día y tal. Y digo, wow, brutal, porque yo sé que incluso cuando estaba trabajando en 2, 3 clínicas de fisio a la vez tenía menos tiempo, y había gente de la mentoría que ha entrado y tenía menos tiempo que eso. Por tanto, sé que si tú puedes hacer 1 hora al día, pues está brutal, porque literalmente sé que lo podrás hacer con eso. Claro, eso si me lo dice aquí, como digo, antes de que yo le explique todo cómo funciona la mentoría, servicio, precios, todo esto, va a ver que es, joder, realmente te quiero ayudar, ¿no? Y aunque luego en la objeción, después de que yo le explicara esto, pudiéramos decir lo mismo, 100% le quiero ayudar, esa persona igual lo percibe como, sí, eso, como que lo estoy intentando vender, pero como digo, es lo mismo si te fijas. Por eso es muy importante que resuelvas todo lo que puedas a nivel, o sea, antes de poder explicarle todo, ¿no? Por eso es muy importante, también tengo en el vídeo anterior las preguntas que yo hago, ¿no? Pero saber si esa persona, pues eso, tiene el tiempo suficiente, que siempre hay ese tiempo, pero que esa persona se pueda sentir tranquila en este sentido, si tiene que consultar, pues decisiones a nivel de tiempo económico, lo que sea con alguien, las cosas que le preocupen, los miedos, inseguridades, tal, como que pueda resolverlo todo antes, ¿vale? Por eso, sí, resolver obstáculos antes que objeciones, súper, súper, súper importante. Luego, ¿qué más? Vale, el punto 4, a ver, que aquí el sol me deslumbra. Vale, esto también lo comenté en el anterior vídeo un poco, pero bueno, lo voy a recalcar de nuevo, que es el hecho de que si no, como te responden de forma clara a una de las preguntas que haces, o sea, es importante que no pases a la siguiente, porque de nuevo eso te va a venir como más adelante. Imagínate que la persona, pues tú estás hablando y te dice que sí o sí quiere empezar, pues eso, ¿no? Lo que sea que estéis hablando, lo quiere empezar en un par de meses, y tú sigues con la conversación como si nada, ¿sabes? O la persona te dice, pues eso, cuando le dices cuál es la motivación para estar hoy aquí conmigo, pues te dice, no, yo simplemente aquí me gustaría como, sí, como por curiosidad, ¿sabes? Por curiosidad, para informarme y tal. Y tú no resuelves eso. Claro, esa persona, cuando tú estés explicando tu servicio, estés resolviendo objeciones, etcétera, o sea, te va a decir, pues, o sea, básicamente no va a entrar porque no habrás resuelto esto, ¿no? Y esto, por ejemplo, si alguien te dice, no, estoy aquí por curiosidad o lo que sea, es como, ah, ok, genial. Y sí, simplemente es algo que sueles hacer muy a menudo, tipo ir haciendo como llamadas con un montón de profesionales así por curiosidad. La persona suele decir, no, bueno, a ver, me gustaría poder solucionar tal, ¿sabes? O me gustaría poder conseguir esto. Es como, ah, vale, ok, genial. O sea, entiendo que estás aquí, ¿no? Porque te gustaría, pues, poder lo que sea que te ha dicho. Pero si te fijas, ya lo has resuelto. Así que eso, es muy importante que, como digo, que no pases. De hecho, eso también sería un poco como el punto 3, ¿no? Resolver obstáculos antes que objeciones, ¿vale? Pero se suma con lo del punto 4, de que si no te responden a algo de forma como clara, que no pases, porque luego te va a salir al final como objeción y posiblemente te va a ser mucho más difícil de resolver. Que no se pueda, pero es mucho más difícil. Eso con cualquiera de las preguntas de, por ejemplo, en el anterior vídeo, ¿no? Decía que hablábamos de situación actual, situación deseada, qué te impide consultarlo y cuándo te gustaría empezar. Pues con cualquiera de estas, si notas que no te lo responden de forma clara, es muy importante que hagas la pregunta de otra forma
para que te respondan a eso, ¿sabes? Porque si no, como digo, te va a salir luego como objeción más adelante. Luego, vale, ¿qué más? El punto 5, eso, exacto. El cómo no es tan importante que el qué, ¿vale? Esto es súper clave también. ¿Por qué? Porque mucha gente se empieza como a hablar mucho de las características de su servicio, imagínate. Pues mira, yo lo que hago es un programa de 12 semanas donde hacemos una sesión 1 a 1 a la semana. La primera sesión haremos una valoración donde te miraré exactamente, pues eso, ¿no? Los grados de movilidad que tienes en el hombro, no sé qué, y luego te daré unos ejercicios. La primera semana más, pues a nivel de movilidad y fuerza, luego lo iremos trabajando hacia tal, ¿sabes? En plan, estás hablando mucho de las características. Y eso literalmente a la persona no le importa. O sea, lo único que le importa a la persona es saber que se va a recuperar contigo y ya está, ¿sabes? Por eso es muy importante que tú le hables mucho, y en las primeras preguntas cuando hablamos de situación actual y deseada, que simplemente le hables mucho de todo lo que va a conseguir. O sea, cuando expliques tu servicio, no significa que no puedas hablar de características, de lo que incluye en tu servicio, pero si hablas de una característica, siempre decir el para qué va a servir eso. Y tampoco hace falta dar mucho detalle en esta parte de aquí, ¿sabes? Porque luego si no, la persona no te va a comprar. Un ejemplo que me venga de eso, por ejemplo, pues mira, vamos a hacer un programa de 12 semanas. En estas 12 semanas, pues vamos a tener primero todo sesiones 1 a 1. En estas sesiones es donde valoraremos exactamente, pues, por qué te pasa lo que te pasa, por qué los tratamientos anteriores que has probado no te han funcionado, y vamos a hacer el tratamiento pues de forma súper específica para ti, de forma personalizada, para que tú puedas volver a, pues, lo que sea que te haya dicho, ¿no? Practicar tu deporte favorito, sea lo que sea. Luego, aparte de las sesiones 1 a 1, también tendrás pues soporte por WhatsApp conmigo para resolver cualquier duda, que no tengamos ni que esperar de sesión a sesión, que podamos ir avanzando lo más rápido posible y que de nuevo, pues cuanto antes, pues puedas ya volver a estar y lo que sea que te haya dicho. ¿Sabes? Si te fijas, estoy diciendo lo que incluye, que sería la sesión 1 a 1, el soporte por WhatsApp y lo que sea que incluya tu programa. Tengo muchos vídeos en el canal hablando de esto, pero estoy diciendo para qué va a servir cada una de las cosas. Y esto, como digo, es mucho más importante. Y un ejemplo de ello, imagínate que tú vas al mecánico y, o sea, tú lo que quieres saber yendo al mecánico, ¿qué es? Si tú puedes, o sea, si el mecánico te puede arreglar el coche, ¿no? Tú no quieres saber exactamente lo que te ha hecho en el coche, o sea, qué piezas ha cambiado, yo qué sé, cómo va a funcionar, cuánto tiempo va a tardar, tal. No, simplemente quieres saber qué te puede arreglar el coche y que tu coche va a volver a funcionar y ya está. Esto es lo más importante. Lo demás es mucho más secundario. Igual que si tú, en otro ejemplo, vas de viaje, ¿no? Imagínate que vas de, yo qué sé, de Barcelona a Bali, ¿sabes? Pues tú quieres saber que coges un avión que va de Barcelona a Bali, pero te da igual, pues, el tema de, yo qué sé, si un asiento es un poco más cómodo o menos, o a qué hora pues van a traer la comida en el avión, o cosas de estas que serían el cómo, la característica, el poniéndolo en el programa de ejercicio. Si vas a hacer ejercicios de, yo qué sé, de movilidad, de fuerza, de tal, si vas a hacer algo mucho más con educación o con ejercicio, o sea lo que sea, ¿sabes? Eso, como digo, a la persona no le importa y lo puedes pensar con estos ejemplos y cómo tú actúas en otras áreas de tu vida. Así que, como digo, centrarte mucho en el qué y no tanto en el cómo. Y simplemente te centras en el cómo si la persona te sigue preguntando, ok, tú le explicas esto y te dice, ok, sí, genial, pero ¿y esto exactamente cómo le haremos? O sea, ¿cómo lo haremos? Y ya le puedes explicar un poquito más, ¿sabes? Pero de nuevo, le explicas un poco más y lo vuelves a ligar a lo que va a conseguir con esto, ¿sabes? Todo el rato es ir haciendo como este mismo proceso. Vale, esto es el punto 5 y ahora el punto 6 también clave, o sea, súper importante, y no sabría cómo recalcar la importancia de esto, es el hecho de responder las objeciones con preguntas. O sea, las objeciones es, pues, ¿no? Cuando una persona pues, te dice no tengo tiempo, lo tengo que consultar, no es un buen momento, sea lo que sea, ¿no? Siempre son como las mismas. Pues lo más importante, a mí me gusta mucho una frase que es el primero que responde pierde, y es que es tal cual. Lo más importante es, para resolver eso, devolver esa objeción con una pregunta que se lo responda a la misma persona. Por ejemplo, si alguien me dice, tengo poco tiempo para empezar, ¿no? Y yo le digo, no, no te preocupes, lo vas a poder hacer con muy poco tiempo, solamente necesitas 1 hora al día, lo que sea, ¿vale? Esa persona va a pensar, ya, sí, pero es que no me viene muy bien, no tengo mucho tiempo. Va a seguir como con lo suyo y tú vas a pensar que has resuelto bien la objeción, ¿sabes? Pero, en cambio, si en lugar de eso le dices, claro, sí, obviamente el tiempo es algo importante a valorar y sí, cuéntame, o sea, más o menos cuánto tiempo tienes a la semana para poder dedicarle a todo esto. Te dice la persona que tiene
lo que sea. Pues mira, yo tengo los lunes, los miércoles y los viernes por la mañana y el jueves un ratito por la tarde y bueno, tal vez el fin de podría sacar eso. Tú le comentas, wow, o sea, brutal, porque muchas de las personas que han empezado conmigo, pues han empezado con menos tiempo. Obviamente todo lo que digas que sea verdad, ¿sabes? Pero en mi caso la mentoría sé que hay mucha gente que ha empezado con muy poco tiempo. Por eso sé que en prácticamente cualquier caso, a nivel de tiempo, puedo ayudar a la persona, aunque tenga muy poco. Luego, es eso, ¿no? Como digo, él te dice lo de no tengo tiempo, tú lo devuelves con una pregunta y esa persona se responde a la misma objeción. Te dice, tengo esto, 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 a nivel de tiempo, ¿no? Y tú dices, brutal, porque con esto lo puedes hacer. Claro, ahí ya lo has resuelto, porque se lo ha resuelto la propia persona. Otro ejemplo de ello, a ver, que me venga a la cabeza, mira, otro que tenía apuntado, con el tema de, por ejemplo, el cómo sé que me va a funcionar, ¿sabes? Que eso también a veces es habitual, ¿no? Hay ciertas personas que dicen, vale, ok, ¿cómo sé que me vas a poder ayudar? ¿Cómo sé que esto me va a poder funcionar? Claro, si tú le empiezas a decir, no, pues mira, es que ha ayudado a un montón de personas y tal, y es que lo que vamos a hacer es esto, vamos a hacer un tratamiento diferente al que te han hecho otros fisios, sea lo que sea, la persona va a ser como, sí, ya, pero... Sí, pero no sé, sigue teniendo dudas, ¿sabes? Que es lo mismo, si lo ves, como en el otro punto del tiempo, si tú le empiezas a decir que lo puede hacer con poco tiempo y tal. Pero si en lugar de esto, tú le pasas la objeción con otra pregunta de, te dice, por ejemplo, ¿qué garantías me das de que esto funcione? ¿No? Vamos a decir. Y digo, claro, hostia, por supuesto, y es algo súper importante a valorar, siempre es importante empatizar al principio, ¿no? Pues eso, claro, por supuesto, es importante pues, que podamos, bueno, que puedas valorar esto, ¿no? Y sí, cuéntame, o sea, ¿cómo sé que te vas a poder como implicar con el paso a paso que vamos a ir hablando? Y la persona va a decir, no, no, claro, o sea, 100%, o sea, me voy a implicar, ta, ta, ta. Y es como, ok, genial, pues, ¿sabes? O sea, si a otras personas sé que les ha ayudado y, en plan, básicamente, y estas personas han seguido el paso a paso, ya está, ¿sabes? Pero, como digo, se ha resuelto la persona la misma objeción, porque tú se lo has devuelto con una pregunta. Así que eso es lo más importante, que tú puedas pensar cómo puedes algo que te digan, devolverlo con una pregunta. Está claro que algunas veces no va a tener sentido. Por ejemplo, si alguien te dice, imagínate que no le has hablado de los precios, ¿sabes? Y te dice, ¿y cuánto cuesta tus servicios? No le vas a poder decir, ¿y cuánto crees que cuesta? ¿Sabes? En plan, no tiene sentido, pero en el 99% de los casos sí que podrás devolver esa objeción con una pregunta y va a ser pues la mejor forma de poder resolverlo, porque como digo, va a ser la propia persona la que va a hacer como el clic mental y lo va a ver. Simplemente siento eso, que muchas de las personas obviamente no entran de primeras, o sea, antes de entrar me refiero es porque tienen miedo, en plan ciertos miedos, dudas, inseguridades, etcétera, y es como tú ayudarles a tomar esa decisión y para ayudarles a tomar esa decisión es súper importante que tú les vayas haciendo como las preguntas correctas para que esa persona vaya teniendo como los clics mentales, que es lo que le va a ir haciendo pues entrar básicamente. Te he puesto algunos ejemplos, pero obviamente pues hay muchos más. Y luego el último punto, también muy importante, es el hecho de dar la opción a la otra persona de entrar o no entrar. O sea, yo de primeras sí que es verdad que asumo que la persona entra. Por ejemplo, en la mentoría tengo la opción de 12 meses o la opción de 6 meses, que tienes el link aquí abajo en la descripción si quieres que te ayude personalmente. Pues en la opción de 12 meses o 6 meses, cuando la persona yo ya le explico todo, le explico que hay estas dos opciones, ya le digo, ok, de primeras, ¿cuál te resuena más, ¿no? O cuál prefieres. ¿Por qué? No estoy diciendo si prefieres una u otra, ¿sabes? Tipo si quieres entrar o no. Le estoy diciendo cuál prefieres. De primeras, eso ya, después de resolver algunas dudas y demás, ya hace que la persona entre. Pero si esa persona está como mucho con ciertas dudas o está mucho en el no, es que lo quiero valorar, tomar decisiones en frío, bueno, porque dice no me gusta tomar decisiones en caliente o alguna cosa de estas, ¿no? Que también pues a veces pasa, yo siempre le digo a la persona, ok, digo, está perfecto y obviamente lo puedes tú pensar luego y demás, digo, simplemente el objetivo de esta llamada es que tú puedas tener como toda la información y a partir de ahí que puedas decir lo que sea mejor para ti, ¿sabes? Digo, que salgas hoy diciendo, guau, en plan, he entrado o no he entrado y todo está perfecto. Digo, si entras, brutal, porque sé que te podría ayudar como estoy ayudando a los demás de la mentoría, y si no entras, pues también brutal, porque no hay ningún problema y van a entrar otras personas. Así que sí, cuéntame, o sea, ¿qué es lo que te preocupa? Y ya vuelvo de nuevo a esto, pero al darle la opción a la persona, como digo, primero sí que asumo que entre, pero luego ya más adelante, si veo que está como más cerrada, ya le doy la opción de que si quieres entrar perfecto y que si no también perfecto, porque es que es la realidad, o sea, literalmente no paro de ayudar a un montón de fisios a cambiar su realidad y sé que si esta persona no entra, va a entrar otra. Por eso es como que le doy como la opción, o sea, no la estoy como acorralando, ¿sabes? Porque si no, va a sentir como, claro, me estás diciendo que me abra para luego intentar convencerme, pero si le estás diciendo que si quiere entrar perfecto, que si no también perfecto, pero simplemente como para tomar esta decisión, lo más importante es que lo podáis hablar tranquilamente para ver lo que sea mejor y que salga de la llamada diciendo, guau, he hecho lo correcto, ¿sabes? Si es entrar, y si es no entrar, es entrar, o sea, si es no entrar, pues ahí la persona se va a abrir
muchísimo más y te va a empezar a hablar de lo que le preocupa. Así que yo esto también lo comento mucho, ¿sabes? Para que la persona literalmente se abra y podamos tomar la decisión en la llamada, porque literalmente pues es lo mejor cuando esa persona tiene toda la información, puede ver si esto es para ella o si no, y si lo quiere pensar en casa, literalmente la gente no necesita tiempo para tomar una decisión, ¿sabes? Sino que necesita información, y esa información justamente eres tú que se la vas a dar, así que lo mejor, como digo, es eso, y si lo mejor es que no entrara, pues está brutal también, ¿sabes? Así que estos son los 7 puntos, los voy a leer por aquí para que queden como todos claros. Mira, primero la parte de la prellamada, como he dicho que mucha gente no le da importancia, te he dicho también recomendaciones prácticas sobre cómo hacerlo. Segundo, la parte de la convicción emocional, súper importante. El punto 3, obstáculos antes que objeciones. Recuerda, obstáculo es antes de explicar la oferta, objeciones es después. Punto 4, si no responden a alguna pregunta, que no pases, literalmente que vuelvas a formular lo mismo de la misma forma, ya que si no te va a salir luego al final como una objeción. Punto 5, exacto, que no importa el cómo, sino que lo que importa es el qué. Recuerda el ejemplo, ¿sabes? De que tú, por ejemplo, quieres ir de Barcelona a Bali, no te importa tanto pues cuándo van a pasar la comida del avión o cosas de los asientos o características súper específicas. Luego el punto 6, que es que respondas las objeciones con preguntas y que te acuerdes de la frase de el primero que responde pierde, ya que eso te va a ayudar como a fortalecer lo que te estaba diciendo en este punto. Y luego el punto 7 es que les des la opción de que si quieren entrar perfecto y si no también perfecto. Que primero sí que puedes asumir como que entran, pero luego si ves que están como más cerrados o hay algo que les preocupa más, tú ya les das la opción, ¿sabes? Y al no sentirse como acorralados, sino de sentir de, wow, es que literalmente me puedo ir de aquí pues sin comprar, se sienten más tranquilos, se abren mucho más y lo podéis hablar tranquilamente de lo que realmente les preocupa y luego pues ya pueden tomar la decisión. Así que esto es todo lo que quería comentar y nada más. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo muy grande. Chao.